Capítulo 1. Se busca músico como Cristo. Han pasado algunos años desde que estuve estudiando en la escuela bíblica. Al estar ahí, conocí a un joven que llegaría a ser uno de mis amigos. Él era increíblemente talentoso, tanto en la música como en el canto, e incluso tenía varias composiciones muy hermosas. Lo voy a llamar Lalo. No recuerdo exactamente cómo fue que desarrollamos tan buena amistad, pero sé que tenía que ver con la música. Probablemente fue porque tocábamos juntos durante el tiempo de capilla que había cada mañana antes de entrar a los salones para estudiar la Biblia. Quizá fue porque en aquel entonces asistíamos a la misma congregación. Lo que sí recuerdo con claridad es que conmigo pasaba mucho tiempo porque yo era una de las muy pocas personas que podía soportar su manera de ser. Lalo era muy inestable en sus emociones y en muchas ocasiones vimos manifestaciones muy desagradables de su carácter descontrolado. Una gran cantidad de los compañeros de la escuela en realidad no lo podían soportar. Una de las preguntas que me hacían con frecuencia era ¿cómo puedes estar con él tanto tiempo? La verdad es que no me gustaba la manera en la que él trataba a todo el mundo. Pero conocí su otro lado, el lado triste, inestable, inseguro y voluble. Tenía serios problemas de autoestima y al no amarse a sí mismo, no podía amar a otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 19, versículo 19. Lalo vivía en una montaña rusa de emociones. Un día podía ser la persona más amable que jamás haya conocido y al otro día podía ser un verdadero ogro. Había ocasiones en que sus palabras eran cortantes, desanimadoras y verdaderamente ofensivas. Otras veces podía ser tan amable como la abuela más tierna que existiera en el planeta Tierra. Francamente, el estar con Lalo producía en todos los que lo conocíamos un estado de total confusión, ya que nunca se sabía si andaba de buenas o de malas. Recuerdo que había ocasiones que al solo verlo se sabía que estaba teniendo un mal día. Y me preocupaba porque no sabía a quién iría a ofender o atacar. En fin, Lalo era un perfecto ejemplo de un músico que nunca permitió que la palabra de Dios penetrara en su pensamiento y sus acciones, de tal manera que se reflejara en su estilo de vida. Vivía como quería, no como la palabra le ordenaba. Para empeorar las cosas, Lalo tenía tanto talento y habilidad natural que al solo tocar el piano o abrir la boca para cantar, a todo el mundo se le olvidaba su carácter terrible. Por lo tanto, siempre se le abrían muchas puertas en todos lados. Era sorprendente ver la cantidad de invitaciones que recibía para ir a ministrar a alguna iglesia o en una cruzada de algún evangelista. De hecho, por varios años fue el organista oficial de Jimmy Stewart en el tiempo en que éste tenía muchas cruzadas por todas partes. En muchas ocasiones llegué a ver a Lalo en los programas de televisión, sentado en el órgano tocando maravillosamente bien. Pensaba dentro de mí si habría cambiado o si seguiría siendo el mismo. Desde muy temprano me di cuenta de que el cuerpo de Cristo tiene unas peculiaridades muy interesantes, una de las cuales es la siguiente. Si alguien toca o canta bien, no importa que tenga mal carácter o un pésimo estilo de vida, porque en el momento en el que abre la boca para cantar o toma su instrumento para tocarlo, todo está bien. Como que se nos olvida qué clase de persona es la que está ministrando, porque en ese momento nos hace sentir bien. La música tiene una manera de calmar los ánimos, de restaurar las emociones, de tranquilizarnos y mucho más. Así que cuando ese alguien comienza a cantar o tocar, nos hace sentir tranquilos y nos refresca.
Ya no nos es tan importante el que tenga un mal carácter, porque lo que cuenta en ese momento es que nos hace sentir bien. A muchos músicos les perdonamos todo, solo porque nos hacen sentir bien. Esto está mal, esto tiene que cambiar, y es una de las razones por las que siento que el Señor me ha dado la oportunidad de escribir este libro, para poder desafiar a los músicos de estos tiempos a que vivamos de otra manera. Lalo se casó antes de salir de la escuela bíblica. Todos los que estuvimos cerca de él podíamos ver que estaba cometiendo un error tremendo al casarse con esa chica. Se casó debido a que sentía un gran compromiso con ella y su familia, porque había sido su novia por varios años y no porque la quisiera. Muchos tratamos de disuadirlo de que se casara con esa joven a quien llamaré Nena. La verdad del caso es que ella era extraordinaria en todo sentido, pero sabíamos que este matrimonio pasaría por momentos muy peligrosos porque al igual que Lalo, ella tenía un carácter muy fuerte y era emocionalmente inestable en muchos aspectos de su vida. Nena también era músico, para cerrar con broche de oro. Antes de casarse a manera de desahogo, en un momento de ira, Lalo había roto 2 parabrisas de su auto al introducir el puño en ellos. Estuve en el segundo vidriazo. En otras palabras, yo estaba presente cuando hizo trizas el segundo parabrisas. Días después me platicó del primer vidriazo, presumiendo de que lo había roto totalmente y de que tuvo que ir al hospital para que le cosieran la mano, ya que se la había cortado en el incidente. Con la ira descontrolada que él tenía, todos los que lo conocíamos y yo temíamos lo que pudiera suceder al estar en una situación matrimonial. Sin embargo, se casaron, y 2 meses después, cuando comenzaron las clases, vi a Nena en la escuela bíblica a la que asistíamos, ya que se habían casado durante las vacaciones de verano. Le hice la pregunta que generalmente se le hace a los recién casados. ¿Qué tal te va en tu vida de casada? Esperaba tener una respuesta como la que la mayoría suele contestar. Muy bien, es increíble, es algo fuera de serie. Pero casi me caigo de la sorpresa cuando, con toda seriedad y honestidad, Nena me respondió de la siguiente manera. Si lo tuviera que hacer de nuevo, no me casaría con un músico. No tenía ni 2 meses de casados. No puedo describir cómo me sentí en ese momento. Muchos pensamientos, además de una gran vergüenza, llenaron mi mente, por lo que acababa de oír. Por unos instantes me sentí mal por ser músico. Lo único que pude contestarle a Nena fue una risa nerviosa y un nada sincero. ¡Ah, qué interesante! Desde aquella tarde empezó una revolución dentro de mí y comencé a preguntarme muchas cosas. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Seremos tan terribles los músicos que la gente normal de la sociedad no quiere tener nada que ver con nosotros? ¿Por qué no habrá más músicos dispuestos a vivir realmente lo que la palabra de Dios enseña? Muchas preguntas como estas surgieron en mi espíritu y creo que fue desde aquella tarde que me propuse, en el corazón, ser un músico diferente a los demás y animar a cuantos músicos pudiera para que también fueran diferentes. Aquel día me propuse en mi corazón que, independientemente de con quién me fuera a casar, mi esposa dijera que no estaba arrepentida de haberse casado con un músico, sino por el contrario, que no lo hubiera querido de otra manera. La respuesta de Nena me cayó como un balde de agua fría. Al reflexionar en esto, hoy me doy cuenta de que esa respuesta fue determinante en la formación de mis pensamientos. Las cosas tenían que cambiar, simplemente no podían seguir igual. En muchas ocasiones he escuchado a diferentes personas decir: compréndelo, al fin y al cabo es músico. O, bueno, ya sabes cómo son los músicos, para dar a entender que un músico se está portando de una manera equivocada o poco cristiana.
Normalmente, esta clase de comentarios surgen cuando el músico está reclamando algo o demandando algo de alguien y ese alguien está frustrado por las demandas del músico. Pareciera que todo el mundo ya sabe que así son los músicos. Es triste tener que reconocerlo, pero así es. Se nos conoce como personas melancólicas, inestables, rebeldes, testarudas, obstinadas, emocionales, indisciplinadas, perezosas, orgullosas, desorganizadas y tantas otras cosas que para qué seguirlas enumerando. En una ocasión, Lalo me dijo, es que así soy yo. Y creyó que con esa respuesta terminaría con el asunto que estábamos tratando. Esa era una de las muchas ocasiones en que estábamos hablando acerca de su personalidad y carácter insoportable. Así es mi mamá y mi papá, y todos en mi familia tenemos un carácter duro y terminante. Y bueno, así soy yo también. Con esa frase, al igual que mi amigo Lalo, muchos músicos se han quitado la responsabilidad de tener que enfrentarse a sí mismos. Desgraciadamente, ese argumento no se puede sostener a la luz de la palabra de Dios, porque la Biblia lo dice con esta claridad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. En el momento en el que cada uno de nosotros entra en Cristo, pasamos de muerte a vida eterna en Él. En esto se incluyen los músicos, que por mucho tiempo han creído ser la excepción a esta regla. Todos los que hemos entrado en Cristo comenzamos el hermoso proceso de la santificación, o sea, el proceso en que permitimos que Dios nos renueve en nuestros pensamientos, nos transforme, nos separe y nos purifique de todas aquellas cosas que no son agradables a Él. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos: Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Por desgracia, muchos músicos son la excepción a este proceso. La verdad es que no sé el por qué. Tengo algunas teorías, entre las cuales se encuentra la siguiente. Por mucho tiempo, la gente en la iglesia le ha perdonado muchas cosas al músico, simplemente porque canta bonito o toca bonito. Mientras el músico siga teniendo esa clase de plataforma para cantar y tocar, porque es lo que realmente quiere, nunca tendrá la necesidad de confrontar sus malas actitudes. Mientras no se le quite esa plataforma de la que goza, no tiene por qué encararse a su carácter descontrolado. Mientras los hermanitos sigan diciéndole cosas como «¡Ay, qué hermoso estuvo ese canto! ¿Cómo nos trajiste bendición al cantarlo?», el músico siente que Dios lo usó para tocar a esa persona y que si Dios lo está usando de esa manera, no tiene necesidad de cambiar. Y no hay absolutamente nada de malo que un hermano, movido por el canto o la música que produjo el músico en cuestión, diga esas palabras de ánimo y bendición. Al contrario, qué bueno que en el cuerpo de Cristo nos podamos animar el uno al otro. Deberíamos hacerlo más a menudo. La culpa, desde mi punto de vista, no la tienen los hermanos, sino los músicos, que no saben agradecer al Señor todas esas palabras de elogio. No reconocen que no las tuvieron si no fuera por Él, ni que todo lo tienen por Él. Casi en todos los casos donde hay un músico que se traga la gloria, su reacción es violenta, en el momento de quitarle la plataforma que tanto disfruta, porque lo que más desea es
precisamente el reconocimiento. Al tenerlo no tiene por qué darle cara a sus actitudes incorrectas o simplemente no lo ve como una necesidad en su vida. El reconocimiento hace cosas extrañas a los músicos, por no decir a la humanidad. Recuerdo como si fuera ayer la noche en que Lalo y yo estuvimos sentados juntos en la congregación a donde asistíamos. Era un miércoles por la noche y ya estaba terminando la reunión. Al piano estaba una hermana que tocaba bien, pero que no era el talentazo que era Lalo. Durante toda la reunión, él me había estado señalando todos los errores que cometía esta hermana que estaba acompañando al equipo de alabanza en el piano. Sucede que ella era una de las muchas personas que no podían relacionarse bien con Lalo. Entonces, cuando ya estaba por finalizar la reunión, ella me hizo una señal para que fuera a tocar el piano porque tenía deseos de orar con alguien que había pasado al frente para recibir ministración. Cuando me dirigí al piano, me fijé que Lalo estaba saliendo del auditorio. ¡Estaba enojado! Lo más probable, pensé, es que está molesto porque me llamaron a tocar a mí y no a él. Lalo ya no volvió a entrar al auditorio, y como era quien me iba a llevar a casa esa noche, me lo encontré en el estacionamiento sentado encima de su Volkswagen Sedán y más que molesto. ¡Estaba furioso! Durante los primeros 15 minutos de nuestro viaje a mi casa, permaneció en total silencio. Cuando me atreví a preguntar qué era lo que pasaba, desató sobre mí el furor de su ira a tal grado que me sentí arrepentido por no haber continuado disfrutando del silencio que habíamos tenido unos momentos antes. Empezó diciendo: ¿cómo es posible que te llamen a tocar a ti si tocas tan horrible? Para mí, a estas alturas de nuestra amistad, era muy normal escuchar esas palabras. Continuó: estando a un lado tuyo, inclusive del lado del pasillo en que hubiera sido mucho más accesible para mí salir para ir al piano, te llaman a ti. ¡Qué injusticia! Estos reclamos y estas palabras siguieron por más de una hora, porque en lugar de llevarme directo a mi casa, me paseó por todo San Antonio, Texas, hasta que se le empezaron a calmar los ánimos, después de hablar con él. Francamente, por varios momentos no sabía qué iba a suceder al final de esta situación, pero gracias a Dios me llevó a casa y pude animarlo un poco, y asegurarle que lo que necesitaba era ver las cosas más desde el punto de vista de Dios. Fue en esta ocasión en que me tocó verlo descuartizar por segunda vez el parabrisas de su pequeño Volkswagen Sedán. Este era solo uno de los muchos incidentes que habría a través de nuestra amistad. Cuando se le quita la oportunidad de lucir sus grandes talentos delante de todos, el músico se enfrenta a sus actitudes y puede tener una oportunidad de corregirlas. Sin embargo, mientras siga gozando de plataforma y reconocimiento, no tendrá por qué hacerlo frente a sus actitudes negativas. Es necesario que los líderes desarrollen una relación con sus músicos para que los ayuden a parecerse a Cristo. En lugar de descartarlos como personas problemáticas, deberían pasar más tiempo con ellos, porque pueden ser una gran fuerza a favor del mover de Dios en cualquier congregación.